Amados hermanos, que la palabra de Dios siga siendo para nosotros fuente de vida y salvación. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy sábado, el evangelista San Marcos, a quien hemos estado leyendo esta semana, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16, nos narra un acontecimiento. En una ocasión, las personas le llevaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Seguramente pensaban que lo iban a molestar, porque tanto la mujer como los niños no tenían personalidad en aquel entonces. Por lo tanto, en realidad, debían pasar desapercibidos. Pero aquí prevalece el amor de los padres hacia los hijos, que buscan su mayor bien. ¿Y qué mayor bien que precisamente la bendición de Dios, la bendición de Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, para su vida y especialmente para su salvación? Los niños, para Dios, es el que los tiene en cuenta, más que nada. Y por eso les dice a sus discípulos, les llama la atención en realidad, diciéndoles: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y ahí viene lo importante, ¿verdad? No pasan desapercibidos para Jesús los niños, y por lo tanto para Dios. Y por lo tanto, por eso valora tanto a los niños. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Ya había dicho en las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién más limpio de corazón que los niños que no han pecado? Y que después del bautismo, si se muere un niño, va directamente al reino de los cielos, ¿verdad? Con todo y zapatos, podríamos decir, para ver la importancia que tiene esa predilección de Dios por los niños. Y debemos nosotros ponernos a pensar lo que significa el hecho de que Jesús se los ponga como ejemplo a sus mismos discípulos. Porque también los discípulos tenían la misma condición humana que nosotros, y también tenían sus deficiencias, y también tenían que ir avanzando en el conocimiento de Jesús y poniendo en práctica sus enseñanzas en su propia vida. Y seguramente eso les costaba trabajo, porque había cosas que ni siquiera entendían. Ahí cuando les dice Jesús, y cuando les pone a un niño en medio de ellos y les dice que el que quiera ser más grande entre ellos tiene que hacerse como un niño, y el que no se haga como un niño no entra al reino de los cielos. Entonces hay que ver qué es lo que tienen los niños para que Jesús los ponga como ejemplo, y para que nosotros también aprendamos de ellos y podamos tener lo mismo que ellos tienen para poder entrar al reino de los cielos y ser grandes para Dios, ¿verdad? No para el mundo, sino para Dios. Los niños, decíamos, no pueden pecar, y por lo tanto viven en gracia de Dios después del bautismo, y si se mueren pueden entrar directamente al reino de los cielos. Por lo tanto, los niños son inocentes por naturaleza, no han pecado, ¿verdad? Y ya están libres del pecado original. Entonces, si no han pecado, por eso son tan agradables a Dios.
Y por eso se los pone como ejemplo Jesús a los mismos apóstoles. Y por lo tanto, deberían ser como los niños. Pero desgraciadamente ya hemos pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahí contamos con la misma misericordia de Dios. Ahí está Jesús, prácticamente instituyendo el sacramento de la reconciliación y también el sacramento de la unción de los enfermos, del que también dice que los que están enfermos que llamen a los presbíteros para que oren sobre él y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y le hará que sus pecados le sean perdonados. Nosotros, como no somos inocentes por naturaleza como los niños, tenemos que aprender a ser inocentes por gracia y tenemos que aprovechar las facilidades que Dios nos da para reconciliarnos con Él cuando tenemos la desgracia de pecar y de apartarnos de la gracia de Dios, de la vida divina, ¿verdad? Y eso es lo que nos impide la esperanza del reino de los cielos, y por eso tenemos que reconciliarnos con Dios, y por eso Jesús está insistiendo continuamente que si no se arrepienten y no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. Eso en primer lugar. Entonces nosotros podemos ser inocentes, aunque no sea como los niños por naturaleza, tenemos que serlo por gracia, con la reconciliación, sabiendo valorar ese sacramento como Jesús lo instituye y dice a los mismos discípulos: confiesen sus pecados unos a otros para que se les perdonen. Y la segunda cosa que podemos considerar es que los niños, en su inocencia, conocen a sus papás y no se ponen a juzgar si son buenos o malos, simplemente se ponen dócilmente en sus manos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, porque si los niños se ponen dócilmente en las manos de sus papás, que pueden pecar y que se pueden equivocar, con mayor razón nosotros debemos ponernos dócilmente en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre Dios, que solamente busca nuestro bien y nuestra salvación. Pidámosle que cada día sepamos aprovechar mejor sus gracias y que podamos nosotros vivir y dar testimonio de nuestra fe. Que así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.